Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia del abogado Rogelio Valencia, analista político y constitucionalista. Le hemos invitado para analizar el tema de la nueva constituyente, porque dicen que se pueden nombrar personas notables, aunque ya se le dijeron por ahí que no se podía hacer. Él nos puede aclarar esta situación por ser una persona versada en estos temas. Adelante. Muchas gracias, mi estimado licenciado, y a la Unidad Nacional de Periodistas. También siempre un honor poder colaborar a sus llamados. Bueno, empecemos por decir que este tema de la Asamblea Constituyente trae bastante cola porque resulta que es un tema definitivamente no muy, de alguna u otra manera, digerible, tan sencillo para la población y por supuesto tampoco explicado de una forma didáctica. Generalmente se lo hace desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional y muy poco desde el punto de vista de lo que las organizaciones sociales y la parte territorial requieren. Entonces, partamos por indicar que una Asamblea Nacional Constituyente, porque normalmente esos son los nombres que ha llevado históricamente en el Ecuador una constituyente, es en el momento actual, desde que está vigente la Constitución del 20 de octubre del 2008, es la fórmula final para poder romper el candado de cambio constitucional porque la Corte Constitucional ya ha definido que se trata no en este caso concretamente de una simple reforma o de una simple enmienda, sino de un reemplazo, de una sustitución de la constitución que tenemos actual. Entonces, cuando se llega a ese punto es porque aquello que se conoce como enmienda o aquello que se conoce como reforma parcial no es suficiente para mejorar o equiparar las situaciones que se desarrollan en el país o en la República frente a lo que está normado en la Constitución. Para llegar a este punto, de acuerdo al artículo 444 de la Carta Magna, se tiene lógicamente que pasar por tres puntos, que son tres procesos electorales que no se pueden obviar de acuerdo a este delineamiento de la Constitución y por supuesto todo lo que ha venido o viene desarrollando la Corte Constitucional. Ese paso uno es efectivamente la consulta popular que, aparte de la pregunta, aparte de tener lógicamente considerando y por supuesto tener antecedentes, tiene un estatuto. En ese estatuto se regula efectivamente todo lo que va a conllevar la asamblea como tal, pero por supuesto la definición de qué tipo de votación se va a tomar para poder elegir a qué tipo de personas para la constituyente o que se conviertan en representantes de la población en la constituyente. Y por supuesto, estas personas qué requisitos deberán acreditar, cuáles van a ser sus representaciones a través de distritos, barrios, provincias, gremios, etcétera. Adicionalmente a esto, también se considera lógicamente un punto que se ha hablado muy poco y que es fundamental, el hecho de que las reglas de juego de esa asamblea estén basadas en el debido procedimiento parlamentario. Cuando tocamos esto del debido procedimiento parlamentario, en el último dictamen, el 10-24-RC/25 del 1 de mayo de este año, que lógicamente lo publicaron el viernes anterior, que fue el día 9 de mayo, definitivamente quedó claro lo siguiente, de acuerdo a lo que esgrime la Corte Constitucional. No es posible saltarse del paso uno el paso 2 o hacer combo del paso uno al paso 2 para inmediatamente acortar tiempos y llegar al paso 3 y votar por un proyecto constituyente. ¿Por qué? Porque explica que si hablamos de asamblea constituyente, estamos obligados, estamos impelidos a que estemos sobre lo que tiene que versar cualquier proceso asambleario, es decir, deliberación, es decir, discusión, propuesta, contrapropuesta, eh, revisión de insumos, consideración de texto que puede ponerse a disposición para trabajarlo
para procesarlo, para aprobarlo. Entonces, en ese sentido, se deja de lado por parte de la Corte Constitucional aquel criterio o aquel, podría decirse, pensamiento u opinión que de alguna otra forma hacía ver la posibilidad de saltar ese proceso de elección para nombrar una junta de notables o una junta de notables o de especialistas que prácticamente ellos simplemente revisen un texto, pasen hoja o simplemente hagan alguna apreciación o definitivamente sumilla o firma o suscripción de algo que ya viene elaborado, simple para poder de alguna otra forma pasar al referéndum aprobatorio que tiene que llevar todo ese proceso, al final la población ecuatoriana, porque es esta la que va a decidir sobre ese proyecto. Entonces la Corte Constitucional termina redefiniendo e insistiendo en algo que ya se ha pronunciado más de una ocasión, indicando que se tiene que respetar no solamente el poder justificar el hecho de ir a una asamblea constituyente, sino que ésta tiene que contener los elementos propios de la asamblea constituyente. Aparte, lógicamente, de este primer proceso de la consulta, se tiene que sí o sí llevar un proceso electoral. Cuando hablamos de proceso electoral, hablamos de desde la convocatoria de ese proceso electoral hasta la entrega de las credenciales a las personas que ganan esas elecciones, porque el proceso, por Para la supuesto, Asamblea Constituyente y para pagarle el sueldo a los asambleístas constituyentes. por supuesto, es un proceso que no solamente deviene o demanda recurso tiempo, sino recurso económico del erario nacional, porque este proceso es un proceso que complejo, estructurado, es parte de los candados que se impusieron en la Constitución que está vigente. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo todos los ecuatorianos es que es necesario hacer el cambio constitucional. El tema es buscar la vía más expedita, pero definitivamente para hacer un cambio profundo, la vía expedita termina siendo la Asamblea Constituyente. Mucho se dice que le den la vuelta con la reforma parcial o que le den la vuelta con la enmienda, pero no alcanza porque resulta que usted en la enmienda no puede cambiar sino cosas muy pequeñas y puntuales y en la reforma parcial usted no alcanza, por ejemplo, se habla de que con la reforma parcial pasemos a la bicameralidad y la reducción de los asambleístas en cuanto a su número. Perfecto. Pero, por ejemplo, usted no puede con la reforma parcial hacer un cambio estructural en cuanto a la edad de quienes van a ser, por ejemplo, senadores o quienes van a ser asambleístas o congresistas. No es posible que usted redefina de unicameral a bicameral y nos mantengamos con el tema de que son desde los 19 años. Eso no podría ser funcional y realmente aplicable. Entonces, ¿cuándo puede usted hacer el cambio completo? Cuando tiene asamblea constituyente. Entonces, ahí es donde la Corte Constitucional insiste, señores, respetan el paso uno, que es la convocatoria a la consulta popular, respetan el paso dos, que es la elección de los asambleístas constituyentes, y respeten el paso 3, que es que el pueblo decida si quiere o no ese proyecto de constitución. Correcto, así es. Pues lo que pasa es que parece que el presidente Noboa quería saltarse rápidamente porque ella quiere solucionar el problema de acuerdo a sus condiciones, lo que él quiere ver. En este caso, yo me permitiría decir lo que escuché con claridad porque efectivamente eran dispersos los criterios, pero ya muy claros de la Corte Constitucional en diversos dictámenes que se vienen presentando desde el 2018 para acá. ¿Por qué? Porque resulta que la población ecuatoriana, por iniciativa propia, ha intentado más de una ocasión de pedir que se lleve el proceso de asamblea constituyente. Y todos aquellos han terminado siendo negados y en esa larga trayectoria, la Corte Constitucional vino desarrollando y viene desarrollando líneas que van de alguna u otra manera superando lo limitado que puede estar en la Constitución, porque recordemos que en este Estado constitucional de derecho, aquí la máxima autoridad en materia de interpretación constitucional y darle contenido a esos derechos y a la Constitución
es la misma Corte Constitucional. Entonces, con este último dictamen del 1 de mayo de este año, lo que hacen es tomar y decir, bueno, señores, nosotros ya nos hemos pronunciado sobre lo que tiene que ver el tema de para qué se pide que ustedes justifiquen el hecho de llegar o querer implementar un proceso de asamblea constituyente. Y segundo, si justifican eso, tienen que pasar todo el examen constitucional para poder lógicamente decir, ¿sabe qué? Aplica el proceso constituyente. De lo contrario, no aplicaría. Sin embargo, producto de esto, el mismo día viernes 9, de lo que yo recuerdo, pude observar, no escuché, pero sí observé, que el ministro de la Gasca ya se había pronunciado en el sentido de respetar, perdón, aquello que ya de alguna u otra manera ha manifestado la Corte, porque en este caso ya la Corte en todo momento lo que hizo fue de alguna u otra forma dejar bien delineado y bien claro que si quieren llegar a ese proceso de asamblea constituyente, deberán seguir bien o correctamente los pasos. Perdón. Muy personal, es que el señor presidente de la República quiere cambiar la constituyente para ver sus beneficios para ellos, pero no para el pueblo ecuatoriano que va a salir mal parado. Bueno, yo ahí podría discrepar, mi estimado licenciado, porque yo soy uno de los que, incluso en su programa, más de una ocasión, he llegado a la conclusión de que definitivamente hay que cambiar, o sea, mejor expresado, reemplazar esta constitución. El tema es el siguiente. Para todos existe un riesgo. Eso no es un tema menor. Existe un riesgo no solamente para la ciudadanía ecuatoriana, sino probablemente para el mismo gobierno en cuanto a jugarse la posibilidad cierta de que se dé el proceso constituyente tal cual como está delineado. Sin embargo, si no se hace ahora, ¿cuándo? Porque recuerde usted que ya hubo una oportunidad para que se haga esto y seguramente fue en el 2021 cuando Guillermo Lasso tuvo, tuvo y no quiso. Entonces, imagínense, tuvo la oportunidad porque incluso su popularidad estaba tan alta con dos cosas que se hicieron. Una a nivel de salud, que era la vacunación, y la otra políticamente, cuando ellos permitieron que Pachacuti asuma la presidencia en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no dieron el paso y mire usted, resulta que la constitución actual, que no vamos a negar, en cuanto a temas de la parte dogmática, tiene cosas que habrán que revisar y respetar, pero en la parte orgánica hay cosas que hay que cambiar de urgencia. Caso concreto, el tema de la muerte cruzada. Eso nunca resolvió nada y nos llevó a este punto. Entonces, ¿cómo es posible si eso, por ejemplo, que no se va a cambiar ni con enmienda, ni tampoco con reforma parcial, no se aproveche en una posibilidad de asamblea constituyente? Cambiarlo. Solo que siempre la gente tiene ese recelo. Por ejemplo, yo he oído a la ciudadanía que dice, otra vez nos vamos a otra votación, como que la gente le fastidia ya. O sea, ya tuvimos la elección, la primera vuelta, la segunda vuelta, y ahora nos vamos a una constitución, una constituyente, que hay que elegir, porque lo dice, hay que elegir a las personas, a los candidatos, y llevar los pasos reglamentarios. Y la gente ya no quiere saber de votación. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ya hay un hastío y lógicamente un fastidio y prácticamente más que recelo, yo diría un tema de agotamiento de parte de la población, de tener que estar asistiendo a las urnas cada vez y cuando para supuestamente, porque eso es lo que ya la población siente, supuestamente ver una solución definitiva y resulta que cada vez se reitera el llamado o cada vez se agrava el problema o cada vez la situación es mucho más difícil que antes. Pero este tema es el riesgo que debería estar dispuesto a correr el gobierno y, por supuesto, la población empoderarse de más allá de tener un fastidio o sentirse utilizada en los procesos electorales para repetir simplemente el hecho de ir y cambiar un certificado de votación, tener la claridad de que si se da un proceso constituyente
las organizaciones sociales o la sociedad civil debidamente organizada tendrá que tener una participación fundamental y la única manera de lograr esa participación es que se empodere y empiece a hacer incidencia. Caso contrario, podría darse el hecho de que aún teniendo la posibilidad de elegir representantes, esos representantes no terminen siendo los que realmente de alguna otra forma hagan llegar al pleno de esa asamblea constituyente cada una de las necesidades y requerimientos que la población en territorio tiene. Sin embargo, recuerde usted que cuando vayamos al referéndum tampoco hay que ir a la ciega porque habrá una campaña, pero habrá que revisar el contenido de ese proyecto constitucional o de la constitución que será el producto de la Asamblea Constituyente para poder decidir si favorablemente se debe aprobarlo o no. Pero ese trabajo no necesariamente es un trabajo de los políticos o del gobierno propiamente dicho, ese trabajo es de la sociedad civil, ese trabajo es de la ciudadanía, porque si no se hace desde esas bases, simplemente a través de cooptar la estructura de los medios, los más grandes a nivel de todo tipo de acceso a la información o de todo tipo de posibilidad de llegar con información, sea a nivel tradicional o sea a nivel digital, simplemente usted va a tener resultados que probablemente no sean los que aspira la población en el territorio. Constituyente, ¿qué es lo que se necesita? También dice la gente. Porque como usted dice, la ciudadanía puede participar y no es necesariamente que sea de un partido político. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en las reglas debe ampliarse ese concepto y ya tenemos la experiencia con el Consejo de Participación Ciudadana, que por cierto es negativa, porque resulta que el CNE cuando se hace la postulación exige una serie de documentación, a pesar de que hay una revisión, un filtro. Ya hemos visto quienes terminan conformando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el fracaso rotundo que han generado de ese organismo quienes lo han conformado. Entonces, ¿qué debe suceder? ¿Qué debe el gobierno de alguna otra manera revisar con detenimiento? Sí, es verdad que no todos tienen que ser abogados ni tampoco todos constitucionalistas, pero en los elementos de otro tipo de profesiones como economistas, ingenieros, licenciados en periodismo, incluso aquellos que de alguna manera tienen representación gremial como trabajadores autónomos, el tema, por ejemplo, de asociaciones de guardaparques, asociaciones que tienen que ver con el tema a nivel, por ejemplo, de lo que es el servicio de recolección de basura, ese tipo de cosas que probablemente muchas veces dicen, no, pero ellos no les interesa. No, hay personas que sí les interesa y que tienen un conocimiento importante que no lo va a poder dominar ni el abogado, ni el arquitecto, ni el ingeniero, incluso tampoco el periodista. Entonces, ¿qué es lo que ahí opera o debe operar? Que en los requisitos exista un elemento fundamental, que es el hecho totalmente necesario de que esas personas que quieren asumir o que quieren postular para ser constituyentes deben conocer, dominar y manejar el procedimiento parlamentario. No puede una persona, por más territorio que tenga, no puede una persona, por más títulos que tenga, no puede una persona, por más especialista que sea, llegar a un proceso asambleario y no tener conocimientos elementales de procedimiento parlamentario porque no va a saber ni cómo se propone la moción, no saber cómo se maneja el punto de orden, el punto de información, el hecho de poder no solamente proponer, sino contraproponer, y se van a perder muchas de las iniciativas o muchos de los insumos fundamentales de la ciudadanía que deberán reflejarse en el texto del proyecto de constitución. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer un análisis prudente. Otra cosa, el tema de la edad. Va a ser importante que nadie dice que los jóvenes no tengan el espacio, pero 18, 19, 20 años para ir a revisar texto que va a definir la vida del resto de ecuatorianos, porque va a delinear la vida y de comportamiento del resto de ecuatorianos, no es una cosa simple y llanamente de ir
sentarse, redactar o aprobar o no aprobar. No, es una cosa que hay que tener ya más allá de una experiencia absoluta, un conocimiento que otorgue lógicamente el hecho de de tener un desarrollo en procesos reales a nivel asambleario. Entonces, de 25 años, si se quiere, 24, podrá ser una edad prudente. Y a partir de ahí podemos lógicamente empezar a decir, ¿sabe qué? Profesiones afines a necesidades como es el doctor, el médico, como lo tiene que ver el arquitecto, sí, pero vuelvo y repito, el arquitecto, el ingeniero, el médico, el abogado, el especialista en tal materia, sí, conocedor de eso, el economista, pero que sepa procedimiento parlamentario. Ahora, no nos quedemos con que no, eso tiene que ser de los asesores, no, porque si eso va a ser de los asesores, resulta que ahí estaremos cargando incluso a esos constituyentes que requieren una cantidad de asesores, que eso también significa un egreso, para ir a redactar un nuevo proyecto de texto de constitución que se ponga en consideración a la población ecuatoriana. Entonces, busquemos que requisitos sean los adecuados para que las personas que teniendo conocimiento y expertise en un tema sepan transmitirlo y que puedan en el momento de estar en la Asamblea Constituyente llevarlo a feliz término para que sea parte del proyecto de constitución. Vamos con las palabras finales y esperando que no sea ni la primera ni la última vez que conversemos. Bueno, siempre agradecido por la invitación, mi estimado licenciado. Perdone usted, tuve una interrupción porque estoy saliendo de un proceso gripal muy fuerte, pero siempre dispuesto a poder colaborar en estos temas y sobre todo en algo que, como usted habrá escuchado, habrá leído o habrá podido observar, no se ha agotado totalmente y es el tema del procedimiento parlamentario en un proceso asambleario, más aún cuando se trata de una constituyente. Fue la intervención del abogado Rogelio Valencia, constitucionalista y analista político. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Ya, Pedro, corta.